Tengan buenas tardes todos y todas. Gracias por asistir a esta sala de estudios, de conferencias. Ahora iniciamos un ciclo de temas muy especiales relacionados con el estudio de la mente. Precisamente, la conferencia de ahora se llama La mente. Lo vamos a estudiar de una manera global en esta primera reunión. Algo complejo que el venerable maestro Samael entregó, sabiduría que entregó en aquellos tiempos a los discípulos muchísimo más avanzados, que él le llamó un nivel de tercera cámara, y en el cual definitivamente se necesitaba tener el Buddhata despierto, activo, es decir, su conciencia despierta para poder analizar este tipo de conocimiento. Vamos a hacer un esfuerzo con el intelecto refinado para poder captar esta enseñanza. Primero partimos de la profunda enseñanza de Hermes Trismegisto en el Kybalión. Dice, todo es mente, el universo es una creación mental. El universo en que vivimos es una creación mental del todo, decía el maestro, en cuya mente vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. El todo es uno, no hay nada fuera de él y no se reproduce. Por lo tanto, el universo es una creación mental del todo. Así hablaba él, como todo, Dios o el Todopoderoso. Y todo es mente. El universo es mental sostenido, es decir, le da existencia en la mente del todo, es decir, en la mente de Dios. Así aparece entonces la enseñanza de el gran maestro Hermes Trismegisto, el 3 veces grande Dios Ibis de Tot, como le decían los egipcios. Así pues, el mundo no es más que una forma ilusoria que se disolverá inevitablemente al final del gran día cósmico, nos dice el maestro Samael. Dice él, mente existe en todo, los 7 cosmos, el mundo, las lunas, los soles, no son más que sustancia mental cristalizada, condensada, energía mental cristalizada. La mente también es materia, aunque más enrarecida. Sustancia mental existe en los reinos mineral, vegetal, animal y humano. Todo depende entonces de la frecuencia vibratoria de la energía. Vamos a tratar de asimilar esta idea apoyados con las imágenes que tenemos. Dice el Manas, la sustancia mental propiamente dicha se encuentra en el interior de cualquier sujeto, en cada mundo y en todo lo creado. Nosotros apoyados, dijéramos, en la Cábala, en los conocimientos de Cábala, tenemos entonces una idea de cómo se manifiestan entonces las diferentes regiones de existencia y con su carga de hidrógeno correspondiente. Así pues, la región física con el hidrógeno 48, digamos, esta es la región donde nosotros nos encontramos. Luego sigue la región etérica con un hidrógeno 24, lo mismo la astral con ese hidrógeno 24 y pasa al hidrógeno 12 en la región mental. Eso sí, lo vamos a la cábala al cepirote Nexa, que es la región de la mente. Y más allá de la mente, fíjense bien, más allá de la mente está el espíritu divino que es precisamente eh, el íntimo, la región del íntimo. Así que bueno, esto nos va dando una idea, ya que en la región espiritual, la región del espíritu puro, reina pues o vibra en base al hidrógeno 6, 6 leyes de el Padre. La mente
es energética, sutil, puede independizarse de la materia. Obviamente que no tiene nada que ver no está metida en nuestro cerebro, en nuestro cráneo, con nuestra caja craneana, como se suele graficar o se puede representar para efectos de comprensión. También vemos esto, la mente universal es como un gran océano con su superficie ondulada y alterada por las olas, pero en su profundidad permanece inamovible, dice el Buda, inamovible. Esto, de hecho, nos da entonces la relación como nuestra propia existencia, los problemas humanos están en el movimiento de la mente, en el movimiento permanente e ininterrumpido de la mente. Al practicar, de hecho, la meditación profunda, vemos nosotros cómo definitivamente debemos de llegar al silencio y a la quietud de la mente para experimentar, dijéramos, para ponernos más allá de la mente, más allá de nuestros propios problemas y sentir al menos por unos instantes vivir más allá de los problemas humanos. Dado que como es arriba, es abajo, que es otro principio definitivamente de la enseñanza hermética, así como es el movimiento mental en el universo, debe también realizarse dentro de nosotros mismos. Esto debe practicarse y llegar al fondo de la mente. Son temas que los vamos a ver más adelante, eso de las tres mentes, y lo vamos a analizar. La mente interior definitivamente permanece quieta, quieta, profundamente quieta. Más en las partes externas, en la superficie, existe el movimiento, existe este movimiento en la parte intermedia y en la parte sensorial. Lo vamos a estudiar. Luego, nos dice, todo lo que existe es producto de la mente divina y toda manifestación captada o no por nuestros sentidos físicos es esencia mental. Todos los seres vivimos sumergidos en el océano infinito de la mente universal. Todo lo que existe está dentro de la mente universal. Todo y todos somos formas mentales ilusorias. No existe la vida exterior. Lo que percibimos son en realidad impresiones, eh, gráficos, diapositivas impresas en la mente y que venimos nosotros a percibir en este mundo. Y eso, la serie sucesiva de esas impresiones es nuestra vida, ¿no? Es nuestra existencia. Por lo tanto, definitivamente debemos nosotros ampliar un poco la percepción y la capacidad de análisis para poder captar este tipo de enseñanza. Todo es mente, el universo es mental, todo es mente. Somos mente, cada uno de nosotros. Nuestra familia, nuestros hijos, nuestra casa, nuestro trabajo, todo es mente. Mente que se cristaliza con determinado hidrógeno, más hidrógeno 40. Esta enseñanza ha sido entregada a lo largo de los siglos, todas las existencias, y obviamente poco comprendida, porque se necesita estudiarlo no con el intelecto, sino que con la conciencia, el alma. Entonces hay que ponerse más allá de la mente para poder estudiarla, para poder, decía, comprenderla y penetrar en todos esos misterios. El venerable maestro Samael en estas conferencias hace grandes esfuerzos en explicarnos cómo puede, incluso el universo mismo está diseñado con 7 niveles o 7 esferas. Y de ahí surge definitivamente que hay tanto regiones de vida como formas, como mentes o niveles de la mente. Él dice, existen 7 mentes en la creación con las 7 regiones de existencia. En el árbol de la vida son 7 sepirotes, ¿verdad? Que representan entonces la creación misma. Arriba de los 7 sepirotes está el creador. Ahora dice, 7 mentes, 7 esferas de acción de la mente.
Son 7 mentes y en cada una de ellas hay contenida una verdad. Las 7 contienen las 7 verdades. Y ahí está el tema de las 7 verdades de los 7 seres sublimes que también vamos a estudiar un poco más adelante. Para que nuestro conocimiento se expanda y la comprensión también que sea más elástica para conocer en qué consiste este mundo en el cual nosotros vivimos. Si nos bajamos del universo y de la creación universal, de las 7 regiones de existencia, a nuestra propia anatomía interior, nos dice el venerable, mucho se ha hablado sobre los centros de la máquina. Mucho se ha dicho perfectamente sobre el centro instintivo, sobre el centro emocional, sobre el centro mental, sobre el motor y sobre el sexual, que son los 7 centros precisos que tenemos aquí instalados en nuestra anatomía oculta. Y dice, se ha dicho mucho, por lo que no se ha aclarado bien es que cada uno de esos 5 centros tiene mente, que la mente emocional superior y la mente mental superior son los 2 más elevados, pero fíjense, cada uno de los 7 centros tiene mente y cada uno de esos 7 centros está dividido en 7 subdivisiones y eso da entonces en 7 niveles y en el caso nuestro de que está la mente humana o terrícola, dijéramos, en estado animal, es subconsciente. Entonces eso hace los 49 niveles subconscientes donde el ego, el yo psicológico se esconde. Pues, de manera que hay 7 esferas de acción de la mente. Son 7 las mentes y en cada una de ellas hay contenido una verdad. Las 7 contienen las 7 verdades. Por eso es que los hermanos deben, pues, entender la relación que hay entre el macrocosmos y el microcosmos. Pero decía Hermes, tal como es arriba, es abajo. El diseño de nuestro cuerpo, energéticamente hablando, es una réplica del universo mismo, de cómo está hecho definitivamente todo lo que existe. Si queremos ir comprendiendo un poquito más este aspecto con la gráfica, pues es la mente nuestra. Si ubico, las 7 mentes tienen cada uno sus octavas. Cada mente tiene sus 7 octavas porque es ley del universo. Así está hecho todo. Tiene sus 7 octavas. De hecho, las 7 mentes tienen su síntesis en el cuerpo mental. Pero una cosa es tener el cuerpo mental y otra cosa es tener las 7 modificaciones, las 7 mentes. Obviamente, esas 7 modificaciones o 7 mentes están relacionados con los 7 cosmos, el intelectual, emocional, motor, instintivo y sexual. Y por último, el emocional superior y el mental superior. Estos están relacionados, el emocional superior con el cuerpo astral solar, con la región de Hod, en la Cábala, y el cuerpo mental solar, que es la religión de Nexa. 2 centros que no los tenemos encarnados en este instante. Para graficar más o menos esto que estamos hablando sobre esto de las 7 mentes y cada uno con sus 7 octavas, se mueve esta gráfica. Los 3 cerebros del hombre están relacionados con los 5 centros de la máquina. El intelecto, emoción, movimiento instintivo y sexo se relacionan con la misma máquina. El centro intelectual, el centro emocional y el centro motor son dignos de atención. Nosotros de los 3 cerebros, mente, corazón, motor, instinto y sexo forman esos 3 cerebros dentro de nosotros mismos. Obviamente el centro motor e instintivo sexual es un triángulo perfecto. El centro motor instintivo sexual no guarda antagonismo de ninguna especie, por eso forma un tercer cerebro, el cerebro pensante, el cerebro de las emociones y el cerebro del movimiento, del instinto y de la reproducción sexual.
que son con los cuales nosotros más bien nos movemos, existimos sobre la faz de la tierra. Lo que es visible de nosotros es los movimientos, los hábitos y todas esas cosas, pero no nuestros pensamientos y no nuestros sentimientos, son internos. Y cada uno de ellos tiene 7 octavas, sus octavas, ¿no? Y allí los 7 por ejemplo, el centro intelectual, entonces tiene el motor, instinto, sexo, emoción intelectual y superior, emocional superior. 7, una octava. Al ser esto de manera, dijéramos, inconscientes, entonces se convierten en esos niveles subconscientes donde el yo psicológico, nuestro yo psicológico se esconde. Y si multiplicamos estos 7 por 7 nos dan 49 niveles, que son, dijéramos, esos espacios subconscientes o infraconscientes, donde nuestra naturaleza tenebrosa existe y se esconde. Entonces ahí ya estamos en un nivel de estudio de lo que son, cómo funciona la mente en el organismo, en la maquinaria orgánica nuestra. Y esto no es físico. El cuerpo físico solo es un instrumento de manifestación. Es, dijéramos, pura energía cristalizada o más o menos condensada dependiendo de la condición en que se está viviendo en ese instante. Así pues, tenemos nosotros estas 7 esferas mentales en cada uno de esos que se le llama chakras. Esos centros magnéticos están ubicados a lo largo de nuestra médula espinal, conectados a el sistema endocrino, a nuestro sistema glandular principal. Esos son temas muy aparte, pero que los vamos a estudiar para efectos de ir comprendiendo mejor este asunto. Así pues, nuestros 3 cerebros, el intelectual, el emocional y el de la voluntad, donde, dijéramos, se converge lo que sería o se unifica lo que sería el instinto, el motor y el sexo. Somos seres tricerebrados, pero de ahí entonces se multiplica. Y a los 7 centros de la máquina, o sea, los 7 chakras, y si estos se multiplican por 7 subdivisiones o 7 octavas, nos dan los 49 niveles de la mente o del subconsciente. Es un tema aparte que tenemos de ver definitivamente más adelante. Estamos, dijéramos, introduciéndonos de manera amplia y mucho más generalizada este tema de qué es la mente en sí. Ahora, los centros emocional superior y mental superior tienen cada uno mente. Ya, la mente puede viajar a través del tiempo y del espacio independientemente del cerebro para ver, oír cosas que se suceden en lugares distintos, mucho más allá del tiempo y del espacio. A velocidades más allá de la luz. La mente es totalmente independiente de la parte física de del cerebro en sí. Pero debemos comprender esto porque es como precisamente como toda la creación misma es depositada en la mente. El maestro, eh, Hermes le dice el todo, la mente del todo, o más bien del uno, que es la mente de Dios. Es la partícula que buscan los científicos, cómo llegar y cómo penetrar en la mente de Dios. Hay muchas explicaciones, ellos las buscan. Cuando dice que si ellos llegan a unificar la teoría de la relatividad con todos los conocimientos de la física cuántica, entonces dice la ciencia lo habría logrado penetrar en la mente de Dios. Algo que todavía no se ha logrado. Habla Bhakti ha dicho, dice el maestro, la mente que es esclava de los sentidos hacia el alma tan inválida como el bote que el viento extraía sobre las aguas. Y ahí ya nos metemos nosotros al mundo de los sentidos, a este mundo de nosotros. Nosotros somos esclavos de los sentidos. Vivimos atrapados
en los sentidos. El mundo de la mente es el depósito de todas las formas mentales pasadas, presentes y futuras. Esa es la mente, depósito de todas las formas mentales. Recuerden que todo lo que existe son formas mentales. Todo lo que existe, pues, son formas en la mente de Dios y que se proyectan en la existencia misma. Así es como existe, así es como definitivamente nosotros mismos, nuestra existencia se puede explicar. La humanidad, pues, se encuentra autoencerrada dentro del ambiente de su propia mente, adorando a su querido ego, y ese es el asunto. Ahora, ya convertidos aquí, en nuestro caso, en la humanidad terrestre, definitivamente es un caso muy especial, pero muy complejo. ¿Cómo entonces la humanidad aquí en la región tridimensional ha sido diseñada con el prototipo universal? Se invierten entonces las polaridades, quedamos nosotros con dominados por la ilusión, por un mundo ilusorio dentro de lo temporal, separados obviamente de la realidad, pero viviendo y coexistiendo con la misma realidad. Cada uno de los yoes guarda, y cada uno de los centros magnéticos, y cada uno de los chakras existe y tiene y contiene dentro de sí mismo una gran verdad. Entonces, los señores de los 7 señores sublimes, las 7 grandes verdades. Por eso el que despierta conciencia, el que se autorrealiza, entonces logra autorrealizar sus 7 centros magnéticos y los convierte en las iglesias del Apocalipsis. Algo completamente diferente. No quieren darse cuenta la gente de que no son dueños de su propia vida. Ciertamente cada persona está controlada desde adentro por muchas otras personas psicológicas que llevamos adentro. Llevamos en los centros magnéticos, llevamos en las diferentes regiones mentales de nuestra médula espinal. ¿Dónde podemos hallar el ego? La guarida del yo, por ejemplo. Si lo vamos a buscar de manera esotéricamente y con la más profunda ciencia mística, la vamos a hallar en nuestra médula espinal, no aquí en el cerebro. ¿Cómo se grafica? Para efectos de comprensión, como está ahí la gráfica. Porque no es en la médula espinal, en los 7 chakras, 7 centros magnéticos, donde en cada una de esos 7 regiones, entonces, es mente y está subdividida en 7 partes. Y esto hace entonces 7 niveles por 7, los 49 niveles de la mente, 49 niveles subconscientes de la mente. El ego se esconde ahí. Vuelvo a repetir, para efectos de didáctica, pues usamos el cerebro, que es lo que se nos ocurre más cerca a lo que es la mente, pero no es el cerebro la mente. La mente en sí, la mente animal, la mente que nosotros tenemos, la mente sensorial y la mente intermedia, tal y como nosotros la tenemos, es una cárcel. Ahí está secuestrada la conciencia. ¿Y quiénes la tienen bajo resguardo? ¿Quiénes la poseen en sí? Son los diferentes yoes. Vean ustedes la existencia de las tinieblas y la luz coexistiendo, coexistiendo. Entonces, esto abre con más claridad la necesidad del trabajo para arrebatarle la luz a las tinieblas. La mente del humanoide es la morada de nuestros errores de tipo psicológico. La conciencia se mantiene atrapada por la ilusión dentro de nosotros mismos. Y ahí entonces las personas psicológicas, por eso es que vive una humanidad psicológica. Imagínense que la humanidad de mi cerebro o de mi centro motor puede no conocerse con los del centro intuitivo y son humanidades diferentes, y las del centro emocional y las del centro intelectual. Esa es la humanidad psicológica, el yo en sí, cual nosotros definitivamente tenemos que enfrentarnos porque cada uno de ellos tiene un porcentaje de luz, cada uno de ellos captura la conciencia.
y la mantiene. Por eso necesitamos liberarla de su cautiverio para conocer la verdad. Y esa es la razón, el por qué se necesita alcanzar la quietud y la serenidad de la mente. Vean por qué el maestro dice cuán espantoso y difícil es alcanzar el silencio de la mente. Supongan que nosotros tenemos en los 49 niveles del subconsciente, en cada nivel, pongamos que tenemos 100 en cada nivel para hacernos el favor. Estamos hablando de, bueno, y dijéramos que tenemos 5000 defectos, 5000 receptáculos, 5000 captores, secuestradores de nuestra alma. Pero llegar en una práctica al silencio verdadero y quietud profundo de la mente significa que los 5000 están callados. ¿Ve? ¿Ven por qué? La explicación del por qué es tan, pero tan difícil llegar al estado del samadhi, llegar al estado del silencio y la quietud de la mente. ¿Y por qué al quedar la mente quieta y en silencio, por qué entonces viene la verdad, viene lo nuevo? Y vean ustedes entonces, el movimiento kármico está instalado en la mente del humanoide, dice. Así es, como un holograma de la vida común, como una proyección de la vida común. El mundo exterior existe en base a esa proyección misma. La vida común es proyectada desde el fondo mismo de nuestro interior, porque es una creación falsa, forma mental e ilusoria donde la conciencia duerme profundamente, y esa es nuestra vida y nuestro mundito, el mundito en que vivimos. Vean ustedes qué tan terrible. Nos vivimos en este planeta Tierra, de gente dormida, ¿no? Donde los que han despertado conciencia plena se cuentan con los dedos de las manos y de los pies. No son muchos. Entonces, una humanidad dormida, inconsciente, que provoca tanta maldad, tanta ingratitud. Y obviamente que se va a destruir, sí misma se va a destruir. Entonces, ¿cómo entonces de esta condición tan terriblemente ilusoria, de esta región de formas mentales que no es real, tendría que salir gente que conoce la verdad, que logra vencer este programa y estas movimientos de la mente interna? Es las sustancias mentales que se desarrollan en todos los procesos de existencia, sean internos o íntimos o del universo, son definitivamente sustancias mentales. Y nuestro mundo tridimensional y nuestra propia existencia no es más que eso, formas mentales ilusorias, no son realidad. Ahora bien, fíjense, dentro de esa proyección que nosotros hacemos desde que nos levantamos, nos dormimos y volvemos hasta de nacemos y nos morimos, dentro de esa proyección ilusoria está escondida la verdad, está escondida la. Dice el venerable, ¿qué es la vida? Es una proyección ilusoria, funcionalismo de la mente sensual y de la mente intermedia. Es una proyección cuyas escenas están grabadas en la mente. El subconsciente es una pantalla sobre la cual la película interna de nuestra vida es proyectada. Y ahí estamos nosotros con los 49 niveles proyectando, proyectando de instante en instante. Solo cuando alguien logra entonces llegar y relaja su cuerpo profundamente y relaja su mente, entonces se acerca a lo real, se acerca a la verdad. Y esto es algo grave, muy difícil, porque lo que nosotros tenemos en la mente instalado y activado es el movimiento kármico, la famosa rueda fatal del samsara o del destino, la cual entonces debemos tratar de modificar. Y todo está ahí, y específicamente en lo que es la mente sensual. La mente sensual. Hay un área del cerebro que el neocórtex le llaman los científicos,
que es donde esa área está destinada definitivamente. Ellos dicen, sin el neocórtex no hay conciencia del mundo, no hay conciencia. O sea, vean ustedes, el mundo físico de ilusiones y de fantasías, existe en esa parte del cerebro, el neocórtex. Por eso una persona que cae en coma, le desconectan el neocórtex, entonces no percibe el mundo, pero está vivo. Qué interesante. Y si no, pregúntenselo al doctor Eben Alexander, que escribió esos 3 libros grandiosos, el mapa del cielo, ah, ese, la prueba del cielo y la conciencia cósmica. A mí que me registren si no les gusta a los científicos, van a preguntarle a él. Entonces, el esta parte del cerebro es la parte más bien donde funciona la mente sensorial. Vean por qué es positivo leer y estudiar a los científicos también en estos tiempos. Porque es la mente sensual, es la que todos usamos diariamente. No hay duda que elabora sus conceptos de contenido con los datos aportados por los 5 sentidos y con esos conceptos de contenido forman su razonamiento. Pero uno en estado de coma, así como estamos nosotros, en un estado comatoso, percibimos pura fantasía, pura ilusión, proyecciones de la mente sensorial. Y el que está en estado de coma está vivo y está viviendo su experiencia más allá de los sentidos físicos. O está vivo y quienes pasan 20 años así. Y a los 20 años aparecen como que han dormido un rato. ¿Eh? Ellos están vivos. Pero, ¿qué pasa? Estaban desconectados del mundo sensorial. Están desconectados. No han percibido nada del mundo, pero han existido. Han vivido ese tiempo. Entonces es porque todas las funciones de la mente sensorial estaban como en pausa y queda uno en estado famoso de coma, más o menos, más o menos. Así pues que la mente sensorial es la más involucrada en la proyección del mundo, en la proyección de este mundo, en la creación de nuestros propios problemas. Es esta mente sensorial la que le da forma. Oigan el ruido de los vehículos y todo lo cuanto existe, el canto de un pajarito, la música, etcétera. Son impresiones que son captadas por la mente sensorial y eso le da forma a lo que nosotros le llamamos vida. Ah, ahora más adentro está un poquito las creencias y uno dice: "Yo creo en Dios", ya sé cómo sea, creo, pero cree, no le consta nada ni nada. No experimenta nada. Pero entonces ese es el asunto. Esas 2 esferas de la mente. Adentro está, en el fondo está lo que dice el Buda que está quieto, que es la mente interior. Vamos a estudiar eso un poquito más detenidamente después. Que la razón subjetiva o sensual tiene por basamento las percepciones sensoriales externas. Estas en sí son las impresiones por medio de las cuales se procesa la ilusión de vivir. Pero el que esté en coma no tiene esa ilusión, fíjese. No importa, ahí está conectado. Está vivo, pero no está, su mente sensorial está, dijéramos, en pausa, en pausa. Y toda la información de los sentidos no penetra, pero está vivo. En las regiones superiores de conciencia, en las regiones de existencia, en las demás epirotes, está, vive. Interesante, ¿no? Interesante esto de la mente. Ahora, dice, todo lo que existe en nuestra realidad física existe como un puro potencial. Pensamientos, sentimientos, generan una huella electromagnética que influye en cada átomo de nuestro mundo exterior, con lo cual surge la proyección de la vida externa, la vida ilusoria, la vida de los sentidos, el mundo sensorial. Adentro, este movimiento.
que está relacionado con la mente sensorial, obviamente. Según la física cuántica, nada de lo que vemos y percibimos en el mundo material es de hecho real. Dice que la realidad de hecho no existe hasta que tratamos de medirla, observarla o verla, al menos a la escala microscópica de los componentes de la materia. Para nosotros, hermano, esto de la psicología revolucionaria, este conocimiento grandioso que el maestro sintetiza en esos libros, esto del yo psicológico, del yo pluralizado, del ego animal, como quiera que le llamemos, va a tener realidad cuando lo observemos, cuando sometido a un proceso de quietud y silencio de la mente, la conciencia se libere y pueda observar su propia condición. De lo contrario, sigue siendo teoría, cuento. Nosotros debemos pasar más allá de eso. Esa es la idea. Esa es la idea. Por eso la práctica, por eso la necesidad de la práctica. Pero de lo contrario, cada uno de nosotros tiene su cuento y ustedes van a sacar cuántas versiones de la gente que ha conocido la enseñanza y yo tengo 30 años de conocer desde Cataguarte, pero esto no es del tiempo. Para que esté en la gnosis necesita salirse del tiempo y del espacio, necesita un punto matemático más allá del tiempo y del espacio. Necesita vivir el instante. Se necesita vivir eso y eso solo es posible cuando la mente queda quieta, cuando la mente está definitivamente quieta. Este movimiento kármico instalado en nuestra mente es definitivamente lo que le da existencia a este mundo. Le da valor a nuestros problemas, le da definitivamente toda la energía que se consume en nuestros propios procesos. Así pues, que la mente sensual está, dice el venerable maestro, los infiernos atómicos del animal intelectual. Nosotros no vamos a salir de este infierno intelectual, de este infierno psíquico, mientras no tengamos la mente en paz. ¿Sí? Dice, la mente sensual está en los infiernos atómicos del animal intelectual. Y eso de ahí donde provoca dolor y sufrimiento, la primera noble verdad del Buda. Provoca entonces todo eso. Dramas, comedias y tragedias de la vida común son manifestaciones de los diferentes yoes. Las tinieblas internas son formas mentales que más o menos se cristalizan cuando poseen el cuerpo y la personalidad. Vean ustedes, cruda realidad. Pero eso necesitamos nosotros tener, tener un principio científico para que este conocimiento exista y sea real. Necesito comprobarlo, necesito experimentarlo. Y esto es lo que se intenta hacer en una práctica. El cerebro está hecho para elaborar el pensamiento, está diseñado para que funcione eso. Pero no es el pensamiento, mucho menos el cerebro no lo es. El cerebro tan solo es un instrumento de la mente, no es la mente. La mente puede bajar a través del tiempo y abismo y del espacio independientemente del cerebro para ver, oír, tocar cosas que están muchísimo más allá. La mente entonces, con todo su funcionalismo, estamos hablando de la mente sensorial, es el matador de lo real, de lo verdadero. La mente destruye el amor, porque ahí no existe amor en este cosa. Y no hay verdad, porque todo lo que proyecta la mente sensorial es formas mentales prediseñadas. La mente tiene muchas profundidades, regiones, terrenos subconscientes, recovecos, pero lo mejor es la esencia, la conciencia, y está en el centro, en la famosa mente interior. Vamos a estudiar. Tranquilos, vamos a ir estudiando eso. Ahora, ¿cómo funciona entonces este asunto? Porque para nosotros el mundo, pues, ¿cómo decir que no existe?
¿Y cómo llegar a la conclusión que este mundo es fantasía y es ilusión? Y bueno, y se toca el cuerpo y uno toca y toca aquí, porque el cerebro definitivamente es lo que dicen los científicos. Dice, las ilusiones prácticas del cerebro, esto lo dicen los neurocientíficos. Por ejemplo, dije, el tacto es una ilusión muy práctica. Lo notamos en la mano y nos permite alargarla para coger objetos. Sin embargo, es el cerebro el que siente. Lo sabemos porque hay personas que con un brazo amputado siguen notando el tacto en la mano que ya no tienen. O sea, por eso explico el venerable, bueno, que las ilusiones del cerebro son prácticas y dicen los neurocientíficos, son prácticas que funcionan y nos permiten sobrevivir, conseguir propósitos. Casi todo el cerebro funciona a partir de ilusiones prácticas. Y esto de las ilusiones prácticas es la proyección de la mente sensorial que le da existencia al mundo. Y entonces, uno de las sensaciones que menos se estudian y que menos se reflexiona es la sensación del tacto, es lo que y es una sensación práctica, con lo cual el mundo existe. Vea, yo puedo no ver, no oír, no oler, pero si tengo el sentido del tacto activado, puedo percibir el mundo. Y con ese tacto me está frío o está caliente, y percibo el mundo. Entonces, por eso le daban ilusiones prácticas del cerebro y con esas sensaciones de la mente sensorial es como nosotros existimos en el mundo. Manejamos, nos desplazamos, hacemos todo. O sea, es definitivamente el efecto práctico de la proyección ilusoria sensorial. Ya estamos viendo y ya les expliqué cómo en estas obras científicas de estos últimos tiempos se explica. Esa región del cerebro que se llama neocórtex está relacionada con la existencia del mundo. Y si esa parte del cerebro se desactivara aquí y ahora, nosotros quedaríamos definitivamente sin percibir nada del mundo. Les vuelvo al ejemplo de los que están en estado de coma, están vivos, pero del mundo sensorial no existen. Y no existen para el mundo sensorial, aunque estén vivos en las diferentes regiones de existencia. Cuando la razón objetiva se ha desarrollado, esos datos pueden entonces ser plenamente comprendidos por la humana personalidad, dice el maestro. Quienes no han desarrollado la razón objetiva en sí misma, tampoco son capaces de comprender los datos depositados en la esencia. Es urgente que ustedes entiendan que la razón objetiva tiene por fundamento los datos de la. El tema que estamos viendo en la mente, les vuelvo a repetir, y es el primer tema de unos 4 o 5 más que vamos a ver relacionados con la mente. Ahora, el venerable maestro hace énfasis en este proceso de la psicotrónica. Psicotrónica es el término bajo el que se agrupan algunas de las técnicas utilizadas en la parapsicología para interpretar algunos fenómenos paranormales de acuerdo con las teorías del bioelectromagnetismo. Y esto de la psicotrónica es lo que una persona que entra y penetra en una sala de meditación o que practica la meditación donde quiera que sea, va a poner en actividad, porque la psicotrónica es precisamente le da forma a las experiencias psíquicas individuales, en donde interviene ya en otro tipo de energía dentro de la mente y más allá de la mente. Fundamentados en la psicotrónica, podemos autoobservar la diversidad electromagnética del mundo, de la ilusión dentro de sí mismo. Y por ejemplo, les voy a poner un ejemplo claro. Si ustedes practican la autoobservación psicológica, y digo esto porque
escaso en este mundo y en el movimiento gnóstico quien practica la autoobservación psicológica. Porque la autoobservación psicológica la hace la conciencia libre. No pueden con un pedazo de la mente estar observando otro pedazo de la mente. Se necesita la conciencia despierta. Por eso es que cuando comencé aclaré que estos temas los daba el maestro Samael a los que le llamó tercera cámara, cuyo requisito era que tuvieran la conciencia despierta. Obvio que no funcionó el asunto, ¿no? No funcionó. Porque el despertar de la conciencia no es una teoría, no, es un estado de iluminación. Entonces, el que se mete a ese trabajo y observa su mente, se desdobla psíquicamente y observa con su conciencia el subconsciente, lo que ya estudiamos los 49 niveles subconscientes. Entonces, ese es un proceso psicotrónico, parapsicológico, íntimo, que lo está viviendo internamente. Entonces, dice el venerable, hay métodos que nos permiten integrar la mente, hacerla unitotal. Por eso digo, dice el venerable, que la psicotrónica tiene un futuro maravilloso. Esto de la psicotrónica, hay libros especiales en esto de que hablan sobre este proceso cuando inició y al principio lo asocian directamente con la parapsicología. A las órdenes de la parapsicología está, dice el maestro, la teoría de los cuantas, toda la física cuántica. Está la hipnología, las percepciones intencionales extrasensoriales, es decir, ya con la conciencia, los procesos razonativos extracerebrales, etcétera. Sí explica el venal. La mente, pues, es un instrumento maravilloso cuando está integrado, cuando se llega a la mente interior, ¿ya? Esto es importante. Ahora, el problema nuestro es cómo tenemos la mente. Dice, al tener falseados esos 5 cilindros de la máquina humana, debido al tipo de educación que reciben durante la edad preparatoria, ya no detectan las ondas del cosmos y del universo. Se cierran para las divinas armonías del espacio infinito y atrapan a la esencia en forma exorbitada. Es el venerable. Por todas estas y otras cosas verán ustedes la necesidad del estudio de la sapiencia cósmica universal, el estudio de la gnosis, porque solo este conocimiento, debido a que está relacionado con las distintas partes del ser, puede convertirse en fuego viviente y filosófico. Pero hermanos, les voy a decir una cosa, a todos los que nos ven en cualquier lugar del mundo. La gnosis es una enseñanza dirigida a la conciencia, no a la mente, no al ego. Y por eso es que es tan, pero tan complicado encontrar quienes en realidad puedan estudiar la enseñanza de manera muy, pero muy profunda. La verdadera sabiduría es la sabiduría oculta, que como los dije, esta se convierte en fuego real, fuego verdadero que arde en el universo, que arde de forma universal. Y dice venerable, hay que vivir entonces con inteligencia. Dice, en la mente, ya dije que está la reserva cósmica de la inteligencia, mas no es posible utilizar tal reserva cuando la mente está dispersa. Urge primero que todo integrarla. Si alguien consigue la integración de la mente, logra usar sabiamente los valores inteligentes contenidos en la misma. Por eso el Buda está íntegro, unitotal, iluminado. Dijéramos, desarrollado en sí mismo la luz increada. Se ha autorrealizado en sí mismo. Esto es algo, la ciencia gnóstica es algo terriblemente profunda. Y por eso es que miren, la mayoría de nosotros, cuando no entiende nada, cuando no consigue experimentar nada, busca cualquier salida y cualquier invento. Menos estudiar la gnosis y menos comprobar.
Comparto con ustedes esto que ya profundamente se requieren los maestros a la profundidad del trabajo sobre sí mismo. Dice, cuando dirigimos el poder mental al interior de nuestro propio centro íntimo, la resistencia que hallaremos internamente causará una reacción. Por eso le digo, cuando causa esa reacción, entonces uno medio le hace, y hoy yo quiero, de como decimos, es que sí, me dan ganas de meditar, pero llegar a sentarse ya es un problema, porque hay una reacción interna que no lo permite. Y si se sienta, esta es la gran batalla. Fíjense bien lo que dice. Y cuando más vigorosa sea la fuerza centrípeta que apliquemos, es decir, el trabajo interior, cuando más grande sea, más vigorosa será también la fuerza centrífuga resultante. Y en esa batalla, entre la fuerza centrípeta, el trabajo sobre sí mismo y la resistencia que encuentra, así se va creando el alma, así se va despertando conciencia, así fabricamos alma y así se vigoriza el embrión del alma. Ese es el resultado del trabajo interior. Pero lo primero que debemos hacer es, dice el maestro, debemos agotar precisamente el proceso de pensar. Me parece que el pensamiento no resuelve nada, absolutamente nada. Si no están de acuerdo, vayan y peleense con el maestro. Ya. En la práctica, he podido evidenciar hasta la saciedad que aquellos que en el movimiento gnóstico se han distinguido por sus proyectos son los que menos han realizado. En la práctica he podido verificar totalmente, íntegramente, que aquellos que viven de momento en momento son los que más hacen, son los que crean, son los que realmente se meten al trabajo. Por la proyección, definitivamente no. La- los planes no crean nada. Y dice, la actividad, fíjense bien, intelectual de la mente universal dimana de una fuerza centrípeta. Y como a toda acción sigue una reacción, la fuerza centrípeta, al hallar en su centro una resistencia, reacciona y crea una actividad centrífuga llamada alma cósmica. Es la batalla que existe dentro de uno mismo. Es la gran batalla. Y por eso es que ahí fracasamos todos. Entonces aparece cualquier payaso y dice, aquí les doy yo la salida, mejor no se metan ahí, entonces ahí nos vamos. Porque meterse a este trabajo es científico, extremadamente científico. Esta alma cósmica vibratoria resulta ser un mediador entre el centro y la periferia, entre el espíritu universal de vida y la materia, entre la gran realidad y sus imágenes vivientes. La gran realidad y sus imágenes vivientes es la proyección de la mente sensorial. Para trabajar, ¿qué se necesita? Dice el venerable. El temor es algo que hay que abandonar, mis caros hermanos, si se quiere vivir realmente, de acuerdo con la filosofía de la momentaneidad. La mente, para lo único que realmente sirve es para torturarnos la existencia y nada más. Dice el venerable, creo que uno debe adelantarse siempre al proceso del pensar. Estoy a favor de la filosofía de la momentaneidad. Creo sinceramente en la espontaneidad. Hay otros medios de información más ricos, medios de experimentación más notables y maravillosos. Se necesita, mis caros hermanos, libertar la esencia, la conciencia, sacarla dentro del intelecto, extraerla de la mente para experimentar lo real y lo nuevo. Así es como se estudia la gnosis, porque la gnosis no es para el yo, la gnosis es la muerte del yo. Al ego no le gusta eso, por supuesto que no. ¿Cómo va a estar estudiando la gnosis el ego? Y termino con estos detalles que el maestro nos pone.
Bueno, esto del término cuántico proviene del quantum, que es la unidad más pequeña que conforma la luz. Así, la mente iluminada percibe la vida en un estado cuántico, infinitesimal. La conciencia en sí mismo penetra en las regiones subatómicas, dentro del átomo y dentro de las partículas del átomo. Existe en la profundidad del misticismo humano una identidad entre el espíritu y la información, que ha sido recuperada con la física cuántica, de información recuperada con la física cuántica. Por eso, yo les aseguro a ustedes, está más cerca de Dios un físico cuántico que cualquier otro que sonría dulcemente de entre los grandes palacios de las iglesias, incluyéndonos a nosotros. Llegamos hasta ahí con esta primera entrega, luego quedamos con los otros temas. Puede estar ahí la representación de la mente, las efigies mentales, las impresiones y las 7 mentes o 49 niveles de estudio. Sí. Muy bien. ¿Alguna preguntita?